un versículo muy conocido por todos y que lo leímos también al inicio de este servicio, y está en Salmos, el capítulo 133, el verso 1. Salmos, el capítulo 133, el verso 1, ya lo hemos leído en la versión que nosotros acostumbramos a leer, que es la Reina Valera 1960, y yo quiero leérselos en la traducción al lenguaje actual, que dice de la siguiente manera: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Amén. Yo creo que hemos leído este verso muchas veces, pero yo quiero que hablemos en esta noche de esto nuevamente, que es la unidad y el estar en armonía y juntos con nuestros hermanos. Sabemos, como ya lo había mencionado la hermana Elisa, como lo hemos escuchado en los demás servicios, que estamos trabajando este mes de junio, la directiva de jóvenes con la iglesia en general, estamos trabajando el tema Somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Y realmente que hemos escuchado predicaciones y los mensajes muy bonitos que el Señor nos ha dado, que nos ha regalado en este mes y que hemos podido escuchar de su palabra. Y qué bueno que hoy para culminar este tema, volvamos a meditar en este lema, volvamos a meditar en esta frase que es somos la familia de Dios. Y qué bueno que nosotros podamos comprender y llevarnos hoy algo más de parte del Señor por medio de este lema. Entonces, les quiero comentar, en esta noche vamos a abordar unas características y unos puntos principales que me parece bonito compartir y aclarar para nosotros como familia de Dios. Y me voy a basar, les voy a compartir y vamos a leer ahí donde usted está, puede buscar en la Biblia. Vamos a leer una historia que realmente me ha gustado mucho y me ha impactado desde que la empecé a leer. La empecé a leer con unos amigos, luego nuevamente volví y la leí. Y hoy la estaba leyendo nuevamente y estaba hablando con unos amigos de esta historia y realmente me pareció tan bonito lo que se habla allí que yo dije, qué bueno compartir también esto con la congregación en Belén Las Violetas, con los jóvenes, y es la historia de Nehemías. Nehemías fue un líder, fue un hombre que Dios usó, y un líder, un ejemplo de líder muy bonito que registra la Biblia. Pero yo quiero que más que hablar de Nehemías, hablemos de ese grupo de personas que él estaba liderando. Resulta que, bueno, para los que lo han escuchado, de pronto esta historia o la han leído, se encuentra en el libro de Nehemías, el capítulo, a partir del capítulo 1 hasta que termina este libro de Nehemías, podemos encontrar esta historia, pero en esta noche vamos a hablar específicamente de los primeros capítulos un poquito, resaltando las partes específicas y bonitas para este lema de somos la familia de Dios. Y resulta que Nehemías se encontraba un día, se encontraba en sus quehaceres quizás, pero él se enteró de que en Jerusalén, que el pueblo judío en Jerusalén estaba pasando un mal momento y estaba pasando una situación muy difícil. Resulta que cuando él se enteró de esto, se entristeció mucho, se entristeció, su corazón se afligió y él hizo oración, hizo ayuno porque estaba muy triste de ver la condición en la que estaban estas personas judías. Resulta que ellos estaban desprotegidos porque digamos que Jerusalén tenía unos muros, pero esos muros estaban totalmente destruidos, estaban caídos y antiguamente los muros servían para proteger de los adversarios, para proteger los lugares y ellos se podía decir que estaban desprotegidos porque estaban sin esos muros que protegían la ciudad. Entonces, Nehemías cuando se enteró de esto, él quiso ir a ayudarlos porque vio una necesidad allí. En medio de ellos era un grupo de personas conformado por varias familias y conformaban todos un grupo. Y resulta que Nehemías se fue y lo primero que hizo Nehemías
en medio de estas personas fue trazarse un propósito. El propósito de Nehemías era que él iba a ir para reconstruir el muro, para reconstruir ese muro que estaba derrumbado. Y como ya les comenté, eso tenía un significado material, pues porque estaban desprotegidos, pero también tenía un significado más a fondo, tenía un significado espiritual también, porque ellos habían pecado, habían hecho mal delante de Dios y entonces estaban pasando un momento muy difícil. Y ahí vemos cómo Nehemías llega hasta este lugar, pero no nos vamos a extender de pronto mucho en la historia, sino en unas características específicas, sino que quería comentarles y contextualizarles un poquito acerca de esta historia, que es la que vamos a abordar en esta noche. Entonces, somos la familia de Dios. Antes de mirar las características que podemos encontrar por medio de esta historia, quiero que aclaremos qué es ser familia. Bueno, eso es algo que todos lo tenemos muy claro, qué es ser familia, pero a mí siempre me gusta buscar el significado de las palabras para tener como un concepto más amplio o tener una idea más clara de lo que se quiere decir o de lo que se quiere enseñar o en lo que uno se quiere enfocar. Y resulta que buscando estos significados de familia, encontré algo muy bonito y se los voy a compartir. Y resulta que familia significa, o bueno, si uno busca los diccionarios o lo que sea, ellos dicen que familia es un grupo de personas, dice que es un grupo de personas que conviven y aclara que esas personas también tienen unas personas que son ascendentes, otras descendentes y que tienen como un parentesco entre ellos de sangre o legal. Eso es lo que se denomina como familia. En sí es un grupo de personas que tienen una relación entre sí, que tienen una relación y aquí lo especifican entre sangre o legalmente. Bueno, y yo me acordaba cuando leía esto, me acordaba de la predicación del día martes, donde nuestra hermana Verónica nos mencionaba algo muy importante de esto, y era que ella hacía mención de que nosotros también somos familia por sangre. Podemos pensar que somos familia porque somos hermanos y porque tenemos el mismo padre, pero realmente también ella mencionaba que podemos decir que somos familia de sangre porque nos lavó y fuimos comprados a precio de sangre, a precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí relacionaba esto que ella nos comentaba el martes y de verdad que me pareció muy bonito. Nosotros tenemos una relación, somos familia por todos los lados, no solamente porque tenemos el mismo Padre, sino que también porque nos ha lavado la misma sangre. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos sido lavados con su sangre, comprados a precio de sangre, y qué bonito tener presente esto, tener presente que por todos los lados o los aspectos somos familia y nos unen muchas cosas, tenemos varias cosas en común. Entonces, quiero que se pregunte cada uno de ustedes, ¿qué creen que nos relaciona a nosotros como familia? ¿Qué creen que es eso que nos une como familia? Ya hemos dicho algunas de las cosas que nos unen, la sangre de Dios, porque hemos sido comprados por su sangre, también tenemos el mismo Padre, pero yo quisiera que leyéramos Juan capítulo 1, el verso 12, y vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, en el libro de San Juan, el capítulo 1, el verso 12. Y es un versículo muy, muy bonito también, que hemos escuchado varias veces y que hemos compartido entre nosotros este versículo. Y vamos a leerlo una vez más. Juan capítulo 1, el verso 12. Dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, si miramos este versículo,
realmente aquí nos dice que hay algo que nos relaciona a todos y que hay algo que nos une como familia y es el creer. El creer nos une nuestra fe, nos une nuestra convicción, nos une nuestra seguridad. Porque si miramos en el versículo dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. O sea que para ser llamados hijos de Dios hay que recibirle y hay que creer en su nombre. Hay que tener convicción firme. Entonces, esa es una de las cosas que nos une, nuestro creer, que creemos en Jesús, que creemos en sus promesas. Eso es otra razón de las cuales quería compartirles que nos une o que nos relaciona como familia, que es una promesa. Tenemos una promesa en la que hemos creído, en la que creemos y sabemos que el que lo ha prometido es un Dios fiel y es un Dios que no retarda sus promesas ni quita sus promesas, sino que lo que Él ha dicho lo cumple y lo ha cumplido. Entonces también estamos unidos por una promesa, estamos unidos por la gracia de Dios. Es ese don, ese regalo inmerecido que Él nos ha brindado, no porque nosotros lo merecíamos, sino porque Él quiso darnos este regalo tan valioso, tan bonito, que es su amor, que es la salvación. Entonces, nos une la gracia, porque nosotros hemos sido salvos por gracia y somos una familia por gracia. Somos llamados hijos de Dios por gracia. Entonces, eso es otra de las cosas que nos une. Y como ya lo mencionaba, nos une la sangre de Cristo, nos une su sangre. Y es decir, si empezamos a mirar todas estas razones, hay un factor común en todas ellas y es que todo apunta a Dios. Entonces es necesario decir que a nosotros realmente nos une como familia a Dios. Eso, ese ser tan maravilloso, Él es quien nos une a nosotros como familia. Si Dios no estuviera presente en nuestras vidas, realmente no existiría un motivo para ser llamados familia, para ser llamados hijos de Dios, porque Él es quien nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si le creemos, si le recibimos, somos llamados hijos de Dios. Entonces, qué bueno tener presente esto, querido joven, querido hermano, que nosotros somos familia, somos la familia de Dios por Dios, porque Él es quien nos ha unido, porque Él es quien nos ha dado todo lo que nos ha dado y por eso es que somos llamados hijos de Dios, por eso es que somos llamados la familia de Dios, solamente por Él, solamente por su inmenso amor, por su inmensa gracia. Entonces, Cristo es quien nos une como familia. Y y les quiero compartir también de esta parte de qué nos relaciona. No sé si a ustedes les ha pasado y yo meditaba en esto y me ponía a pensar que muchas veces nosotros, estando quizás en nuestra congregación, estando en un lugar o de pronto conociendo más personas que son hijas de Dios también, que han recibido al Señor, que le han creído, que se han bautizado en su nombre, muchas veces nosotros podemos llegar a pensar o muchas personas pueden llegar a pensar que no hay una relación o que no me relaciono con esta persona porque no la conozco o porque no le tengo confianza. Entonces, muchas veces nos dejamos llevar como por ese individualismo, pero qué bueno que nosotros meditemos un poquito y nos pongamos a pensar. Yo pensaba cuando yo llegué a Medellín, yo no tenía familia, yo no tenía familia, no tengo familia incluso todavía ya en Medellín, así como muy cercana, hablo de familia de sangre, es decir, familia que el papá, la mamá, los tíos, yo no tenía familia allá en Medellín, no tenía conocidos tampoco, y me acuerdo que el medio o lo que Dios usó, las personas que Dios usó para yo empezar a estabilizarme allá en Medellín, cuando me fui a estudiar a la universidad, fueron unos hermanos de la iglesia, fueron unos hermanos de la iglesia que eran conocidos de unos tíos y ellos me contactaron con esos hermanos y de esa manera fue que Dios me permitió irme estabilizando allá en la ciudad de Medellín y yo me ponía a pensar esto. No conocía a los hermanos, no teníamos ninguna relación, pero qué bueno que uno comprende que así uno no conozca a todos los hermanos,
a todos los hijos de Dios, hay algo que sí nos relaciona y algo que sí nos une, que es Dios. Y eso es lo que nos une como familia. De pronto uno no los conoce, no tiene la suficiente confianza, pero que nunca se aparte de nuestro corazón y de nuestra mente, que sí tenemos una relación, que sí estamos unidos todos por Dios, por su gracia, por su amor, porque todos somos hijos de Él, somos llamados hijos de Dios. Entonces, qué bueno tener eso presente, aunque uno de pronto no tenga la confianza y no conozca muchas personas, pero que son hijos de Dios también. Qué bueno saber que no estamos distantes porque tenemos esa relación con ellos por medio de Dios. Entonces quería compartirles esto de qué es lo que nos une, qué es lo que nos relaciona para que ya miremos las características de la familia de Dios, las características que sería bonito, que debería y que yo sé que también hay en medio de la familia de Dios. Entonces, vamos a mirar algunas. Quiero que mencionemos solo 5 características que me parecen principales o quiero que traigamos a memoria en este momento. Y son 5 características tomadas de la historia que les contextualicé ahorita, hace un momento, que se encuentra en Nehemías del capítulo 1, todo el libro, pero específicamente del 1 al 7. En estos capítulos pueden ir buscando y resulta que bueno, ahí había un grupo de personas conformado por varias familias. Dice la palabra de Dios que eran varias familias y estaban ahí reunidos y resulta que ellos tenían un propósito. Gracias a Nehemías que llegó hasta este lugar y les como que les otorgó, los animó con un propósito en común. Y si recordamos la definición que les leía, nos hablaba de esto, que familia es como un grupo de personas que comparten un mismo propósito o tienen como un mismo fin, un mismo proyecto, comparten. Entonces, podemos hacer esta comparación. No es literalmente, pero podemos hacer esta comparación de este grupo de personas que ellos en ese momento estaban compartiendo un propósito, tenían una meta por el cual Nehemías había llegado hasta este lugar y los había animado, y era construir otra vez, reconstruir la muralla, reconstruir eso que los protegía de los enemigos, eso que se había caído y que los tenía pasando un momento tan mal. Entonces, uno empieza a leer esta historia y realmente que tiene muchos detalles. Esta historia tiene muchos detalles muy bonitos porque uno empieza como a comparar muchas cosas de nuestra vida con esta historia y uno queda asombrado con lo que puede encontrar ahí en la palabra de Dios. Y quiero que ustedes, si tienen el espacio y eso, lean bien detalladamente esta historia y de verdad que se van a edificar mucho. Entonces, resulta que ellos estaban ahí y Nehemías lo primero que hizo con estas personas fue animarlas. Eso fue lo primero que Nehemías hizo, es decir, ellos estaban como tristes, estaban, no sé, estaban ya con su ánimo muy bajo por toda la situación, y Nehemías llegó ahí y lo primero que hizo fue animarlos para ponerse en pie, para construir, para reconstruir este muro. Entonces, si miramos una de las características de la familia en Dios, también debe ser animarnos los unos a los otros. Y de pronto más que animarnos, qué bueno decir apoyarnos los unos a los otros, esforzarnos, es decir, darle fuerzas a un hermano, darle fuerzas a alguien que no las tenga, que esté pasando por una situación difícil. Podemos hacer esta comparación y qué bueno que en nosotros como familia esté el animarnos los unos a los otros. En ese momento, Nehemías los estaba animando para que continuaran, que ahí no se quedaran ahí como en esa situación difícil, sino que iban a seguir para adelante y que tenía mejoría, que esa situación tenía mejoría. Entonces, qué bueno que nosotros tomemos esto
para nosotros y lo tengamos presente en nuestras características como iglesia, como familia de Dios, como congregación, como grupo de personas que nos relacionamos y estamos unidas por Dios. Entonces, animarnos, esforzarnos los unos a los otros o darnos fuerzas, mejor, para decirlo de una mejor manera, darnos fuerzas los unos a los otros, ayudarnos entre todos a continuar, a seguir adelante con el propósito que tenemos, con el propósito que nos une a todos, que es continuar en esta carrera, continuar de la mano de Dios. Entonces, esa es la primera característica. Espero que la tengamos y la guardemos ahí en nuestro corazón. La segunda es que después que Nehemías empezó a animar a estas personas, él repartió el trabajo, porque tenían que hacer una obra o un trabajo muy grande, que era construir un muro, y él empezó a repartir el trabajo entre todas las personas que estaban ahí. Y ahí la Biblia registra que Nehemías, como la estrategia, la forma que él hacía para repartir el trabajo era por familias. Nehemías no era que dejaba a una sola persona encargada de algo, bueno, tenía que ser una tarea sencilla, pero por lo general siempre repartía por familias y trabajaban por familias. Entonces a todos les asignó una tarea y una función. Nadie se quedó sin alguna función o nadie se quedó haciendo nada, sino que Nehemías le asignó a cada uno una función. Quizás algunos tenían una responsabilidad más grande en esa construcción o en ese proyecto que estaban haciendo. De pronto otros tenían una responsabilidad más pequeña, pero todos estaban ocupados y todos tenían una tarea que cumplir para que entre todos pudieran llevar a cabo esa reedificación. Entonces, esa segunda característica como familia de Dios que quiero que tengamos presente es que cada uno de nosotros tiene una función. Eso lo hemos escuchado muchas veces en muchos mensajes, pero qué bueno que lo tengamos presente o que lo tengamos grabado en nuestro corazón y en nuestras vidas, que cada uno de nosotros tiene una función, tiene un propósito, tiene una tarea que el Señor nos encomienda a cada uno como familia de Dios. Asimismo, como la reconstrucción de este muro, algunos con una responsabilidad mayor, otros de pronto con una responsabilidad menor, pero todo con la misma importancia, porque aquí, digamos, ya saliéndonos un poquito de la historia, pero cuando nosotros somos familia de Dios, realmente no es que haya unas tareas o unas funciones con mayor importancia, sino que todas tienen la misma importancia. Incluso hay unos textos de la palabra de Dios donde nos registra o nos dice algo y nos compara con el cuerpo de nosotros, el cuerpo del ser humano, que absolutamente todo tiene una función en nosotros, en nuestro cuerpo natural, todo tiene una función. Incluso yo escuchaba una vez en un artículo, no sé dónde lo escuché, que si a nosotros nos falta como que el dedo chiquito del pie, creo que el dedo chiquito del pie es quien da o es el órgano que da el equilibrio. Y uno podría decir que tan pequeñito, o cuando uno se lo golpea, cuando se golpea el dedo pequeñito del pie, es como que duele más ese órgano, y nosotros podríamos decir, ese órgano tan pequeñito, o eso que de pronto creemos que nunca usamos, porque pues está en los pies y es pequeñito, pero realmente tiene una función, todo en el cuerpo tiene una función y una tarea que tiene la misma importancia, todos tienen la misma importancia. Entonces, qué bueno saber que nosotros como familia de Dios tenemos deberes, tenemos tareas, tenemos funciones con la misma importancia, todos con la misma importancia. De pronto otros tienen más responsabilidad que algunos, pero todos con la misma importancia, porque realmente si uno empieza a sumar tareas pequeñas, puede que no sean las tareas más grandes o las funciones más grandes, pero si uno empieza a sumar tareas pequeñas y funciones pequeñas, eso en conjunto va a ser algo muy grande, muy grande. Y eso era lo que estaba pasando con la reedificación de este muro. Resulta que después de que Nehemías empezó a asignar tareas, ellos empezaron a avanzar muy rápido porque estas personas
como que le cogieron la idea a Nehemías y le hicieron caso, obedecieron, y cada uno estaba concentrado en su función, concentrado en su tarea, y la reedificación del muro empezó a evolucionar muy rápido. Resulta que ellos ya iban a mitad de construcción del muro nuevamente, estaban avanzando rápido, y cuando ellos estaban avanzando, que ya de pronto pensaban que la meta estaba muy cerca, que ya iban a terminar pronto, se empieza a levantar unos obstáculos, o se empieza a levantar unos enemigos, registra la palabra de Dios. Ya ahí en el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 nos hablan de los enemigos que se empezaron a levantar durante esa reedificación. Es decir, cada uno enfocado en su tarea, en su deber, empezaron a avanzar muy rápido, porque es lo que les decía, si sumamos tareas y funciones y las unimos, realmente el trabajo que se da es mucho y se va a avanzar de una manera muy bonita. Entonces ellos empezaron a avanzar y ellos empezaron a llevar a cabo ese propósito que tenían, pero a algunas personas que en ese entonces eran llamados los enemigos de ellos, no estuvieron muy contentos, no les gustó mucho que ellos ya como que se estaban levantando nuevamente y estaban construyendo otra vez un muro y empezaron a atacar. Los amenazaron que iban a atacarlos, que ellos no iban a poder continuar porque ellos iban a acabar con cada uno de ellos, de sus vidas. Y hay algo muy bonito que aparece acá y que es la tercera característica que quiero que tengamos como familia de Dios. Y es que como familia de Dios, así mismo como estas personas, pero nosotros como familia de Dios, debemos estar alertas y firmes contra o frente a los enemigos. Estar alertas y firmes frente a los enemigos. Y puede que en este actualmente, por decirlo así, actualmente nosotros no tenemos enemigos, enfrentamientos con personas porque no es la época. Antiguamente sí se enfrentaban entre personas y se enfrentaban quizás por tierras o por territorios, y actualmente nosotros no nos enfrentamos de esa manera, pero dice la palabra de Dios en Efesios que aunque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sí tenemos una lucha que es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual y nos habla también de una armadura de Dios. Entonces, qué bueno que como familia de Dios nosotros frente a esos enemigos, frente a esas luchas espirituales, frente a todo problema, situación que se pueda venir como familia de Dios, podamos estar alertas y firmes frente a esas situaciones. Esa es la tercera característica. Resulta que cuando estas personas, Nehemías y su grupo, se enteraron de que los enemigos iban a atacarlos, hay algo muy importante que resalta la Biblia que ellos hicieron, y fueron dos cosas. La primera que ellos hicieron fue que oraron al Señor. Oraron al Señor cuando se enteraron de que iban a ser atacados por sus enemigos, ellos oraron, pero esa oración la tuvieron o estuvo acompañada de acción. No solamente oraron y se quedaron así tristes que porque los iban a atacar, o ya oraron, pero que ellos sentían que los iban a atacar. Ellos no hicieron eso, sino que ellos oraron, confiaron y estuvieron alertas. Ellos oraron y también actuaron. Dice la palabra de Dios que Nehemías empezó a repartir funciones nuevamente y les decía que mientras ellos trabajaban, que con una mano trabajaban y con la otra estaban alertas con sus espadas, con sus lanzas, con las armas que tenían en ese momento para atacar si eso llegaba a ser así. Pero lo primordial y lo principal que resalta ahí es que ellos decían que si eso llegara a pasar, o sea, que si iban a ser atacados por sus enemigos, que estuvieran tranquilos, que lo que se iban a hacer era unir, que no iban a estar como dispersos, sino que se iban a unir todos juntos y que Dios pelearía por ellos. Entonces aquí es muy bonito, de verdad, hermanos, ver esto que hacen estas personas, porque ellos no tuvieron miedo, o quizás sí al escuchar estas amenazas, pero de una vez confiaron en lo que tenían, en su Dios tan grande que tenían, oraron, actuaron, esperaron y sabían que si iban a ser atacados por sus enemigos, se iban a unir
y que el Dios al que ellos se habían encomendado, a Dios, Él pelearía por ellos. Entonces, qué bueno que nosotros como familia de Dios también lo tengamos presente, también tengamos presente que en nuestra lucha, quizás como familia de Dios, las situaciones difíciles y todo lo que se pueda levantar, debemos estar juntos y debemos estar alertas, confiando que el Señor peleará por nosotros. Entonces, esta es la tercera característica. La cuarta característica que quiero que tomemos de esta historia para nosotros como familia de Dios es que no hay injusticias o no deben haber injusticias entre las familias y más entre la familia de Dios. Resulta que ahí en esos capítulos que les mencioné, se empiezan a nombrar los enemigos y uno de los enemigos es estas personas que querían quizás matarlos, hacerles daño, pero también había otro enemigo que se estaba levantando y era un enemigo que era interno, era entre ellos mismos. Entre ese grupo de personas que estaban trabajando también, que estaban trabajando unidos, se estaba empezando a levantar un enemigo que se llama la usura. Ahí sí leemos en el capítulo 5, nos habla de que Nehemías hizo como la abolición de la usura y acabó eso que estaba entre ellos, porque entre ellos mismos estaban como cobrando de más, cobrando impuestos, un precio muy alto de pronto por los alimentos, y estaban algunas personas muy endeudadas porque ellos debían comer, pero entonces como era tan alto el precio que debían pagar por el alimento, impuestos y eso entre ellos mismos, estaban mal en esa situación. Entonces, Nehemías digamos que les llama la atención y les dice que entre ellos mismos, ¿cómo se van a tirar de esa manera? En palabras de nosotros, podemos decir que entre ellos mismos, ¿cómo iban a cometer esas injusticias? Si antes debían estar unidos y trabajando unidos y apoyarse en los unos a los otros, que cómo iban a estar así tirándose entre ellos. Entonces, me pareció también muy bonito porque es uno de esos enemigos también. Hay enemigos o situaciones o obstáculos que se presentan externos, pero también pueden a veces crearse obstáculos internos entre el mismo grupo, de pronto entre la misma familia, pero eso no debe ser así. No debe ser así, porque la familia y más la familia de Dios, en nuestra familia que nos une Dios, no debe existir la injusticia, no debe existir como esa división o ese tirarnos entre nosotros mismos, sino que debemos unirnos entre todos. Entonces, qué bueno que saquemos de esta parte de la historia esa otra característica que es que no haya injusticias, que no haya nada entre nosotros mismos porque somos hermanos, somos la familia de Dios. Y esto es lo que Nehemías le trataba de decir a esas personas también, de que entre ellos, que eran un grupo y que estaban construyendo algo, no hubiera nada de eso. Y la quinta característica que quiero compartirles para que miremos es que estas personas y lo que las identifica mucho y lo que más me llamó la atención es el trabajo en equipo. Este grupo de personas trabajó de una manera muy bonita en equipo. Desde el inicio se ve como Nehemías empieza a animarlos y los anima a todos, y en ese animar conforma un grupo, conforma un equipo y empieza a repartirle tareas, como ya dijimos, a todo el mundo. Entonces ahí se empezó a ver ese trabajo en equipo. Cuando llegaron los enemigos, ni siquiera eran unos solos los que estaban alerta, sino que también se habían repartido el trabajo de manera que todos estuvieran alerta y todos estuvieran trabajando. Es decir, que no dejaran de lado ese propósito que ellos tenían, sino que trabajaran y estuvieran alerta. Eso también se logra por el trabajo en equipo, porque si solamente unas personas hacen esto, realmente es algo muy pesado para un grupo pequeño, sino que todo lo que hizo posible, una de las cosas que hizo posible este trabajo y todo lo que ellos lograron fue ese trabajo en equipo, fue esa unión, eso que ellos tenían, esa armonía para trabajar, y es algo que se resalta en esta historia mucho y de verdad que me llamó la atención, y qué bueno que ese trabajo en equipo de esta historia nosotros también podamos tomarla para nosotros como familia de Dios, que nosotros como familia de Dios también trabajemos en equipo,
yo sé que de pronto nosotros como jóvenes hemos trabajado en nuestro colegio, en nuestra universidad en equipo, y a veces es difícil trabajar en equipo porque es trabajar con muchas personas y es trabajar con personas que piensan diferente a nosotros, con personas que de pronto tienen un carácter o una forma de ser diferente, pero el trabajo en equipo es entender que aunque nosotros somos diferentes, hablándolo en familia de Dios, en nosotros como iglesia de Dios, aunque somos diferentes, aunque de pronto algunos tengamos pensamientos que no se comparten a veces, puede ser con algunas otras personas, tener claro que al unirnos Dios somos un equipo y nos complementamos los unos a los otros. Con las diferentes formas de ser, unos se complementan a otros y eso es el trabajar en equipo, eso es saber trabajar en equipo, no ver las diferencias como una desventaja, sino ver las diferencias como una ventaja para trabajar en equipo y para todos alcanzar la meta, que sabemos cuál es nuestra meta, que es llegar a ver a Dios cara a cara, llegar a ver a nuestro Padre Celestial todos juntos como hermanos, verlo algún día cara a cara. Entonces esta era la quinta característica que quería compartirles para que nosotros la guardemos en nuestro corazón y como familia de Dios trabajemos en equipo, que no miremos quizás las diferencias como una desventaja. Esto es muy importante porque a veces cuando uno ve que otra persona no comparte lo mismo o no está de acuerdo con uno tiende como a irritarse o tiende como a estar en desacuerdo, pero qué bueno comprender que todos formamos una familia y que nos complementamos y que debe existir también esa comprensión para el trabajo en equipo. Y después de mirar estas características, hermanos, que son 5, espero que las tengan ahí grabadas en su corazón y en su mente. Después de mirar estas características y de tener claro qué es lo que nos relaciona, qué bueno que por último nosotros podamos comprender y podamos empezar a trabajar en ser familia. Porque yo pensaba en esto de ser familia y yo pensaba y me decía de pronto a mí misma, meditaba, y yo decía, muchas veces uno puede estar en familia. Una cosa es estar y otra cosa es ser familia. Estar en familia es uno estar en ese grupo de personas que es la familia de Dios y estar ahí, solamente de pronto hacer presencia. Pero qué bueno que nosotros, aparte de estar en medio de nuestros hermanos, de estar ahí, de hacer parte de la familia de Dios, de hacer parte de la iglesia de Dios, qué bueno que nosotros también podamos ser familia, que no solamente estemos, sino que también podamos ser familia, podamos desde nosotros mismos ser esa familia, ser ese hermano que nuestros hermanos necesitan. Podamos ser ese apoyo, podamos animar, podamos trabajar en equipo, no solamente estar ahí presentes en la familia de Dios, sino también ser familia de Dios y tener en nuestras vidas estas características que nos identifican como familia de Dios. Que qué bueno que nos identifiquen como familia de Dios. Entonces, eso era lo que quería compartirles en esta noche a cada uno de ustedes, que podamos reflexionar en esto de ser familia de Dios verdaderamente y no estar en medio de la familia solamente haciendo presencia, sino que de verdad nosotros desde nuestro ser y desde lo que podamos brindar con todo lo que Dios nos ha dado, lo podamos poner para el servicio de su iglesia, para el servicio de nuestra familia, que es la iglesia del Señor, que todos somos hermanos. Y que no se nos olvide el verso que leímos al inicio de este mensaje y al inicio del culto. No hay nada más bello ni más agradable que habitar y que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía, estar siendo una familia de Dios. Esto de verdad que es muy bello y es muy agradable. Yo sé que cada uno de nosotros lo ha experimentado allí en nuestra congregación, en esta iglesia tan bonita, siendo familia de Dios, que es un motivo de mucha alegría o es muy agradable, como lo dice el verso, ver cuando todos estamos juntos, cuando todos estamos trabajando en armonía. Qué bueno que esto no solo sea
por momentos, sino que sea siempre, porque siempre, hasta que el Señor lo permita y estemos aquí en esta tierra y después también seremos la familia de Dios. Entonces, Dios los bendiga a todos. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude y nos siga uniendo como familia de Él. Cada día más le voy a pedir el favor a